Las selecciones que nosotros conocemos obviamente son las típicas selecciones de lazo, ya que esas quizás son factibles solamente para alguien con un pulso brutalmente bueno o para alguien que está trabajando con tableta digital. Está la herramienta de lazo poligonal, que nos puede servir para elementos que son más bien creados por el hombre, ya con ángulos. ¿Ya? Y la herramienta de lazo mágico, que la verdad es que yo nunca me hice muy fan de esa herramienta, porque muchas veces quizás es más rápido hacer una máscara en base a pintar que hacer la pega doble donde siempre después tenés que corregir. Ya tenemos la herramienta de varita mágica. Por ejemplo, si yo tengo algo como esto y quiero volver a cero, puedo ir a el panel y eliminar capas ocultas. Todo mi trabajo se fue al tacho de la basura. Y ahí con esto puedo seleccionar, obviamente por color. Si aprieto la tecla Alt, voy a estar sumando selección. Ahora, ese es un problema. ¿Ya? Si quiero que eso no suceda, porque digamos, dentro de este color hay un pequeño reflejo del color de abajo. Si se fijan, esta parte está más gris. Si quiero que la cantidad de color que esto seleccione sea menos, puedo bajar la tolerancia. Ya, por ejemplo, si lo hago con 2, la cantidad de color que voy a empezar a tomar va a ser mucho menor. Si lo hago con 65, por ejemplo, me va a hacer una selección con mayor rango tonal. Ya, esa es una opción. Pero puede suceder eso. Lo otro que podemos hacer, voy a abrir la botella, o sea, la Coca-Cola. Y esto, la verdad es que como es un objeto bastante sencillo, creo que lo ideal es trabajarlo en base a trazo. ¿Ya? Obviamente, como es vidrio, es muy liso. ¿Ya? Entonces, cualquier irregularidad que haya en la selección va a estar jugando en contra. Entonces voy a hacer una máscara y ahora voy a trabajar con la pluma. La pluma tiene que estar en trazado, no en forma. Eventualmente podríamos trabajar con forma también si hacemos otro tipo de máscara. Lo que vamos a hacer es utilizar el trazado. Yo voy a hacer una máscara súper sencilla. Esta obviamente funciona igual que la herramienta de dibujar de Illustrator, y me imagino que todos en Photoshop también la habrán ocupado alguna vez. Lo voy a hacer bien por encima. La gracia de esta herramienta es que podemos hacer algo perfecto, pero para algo como pelo, por ejemplo, no me sirve en lo absoluto. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo una máscara y tengo el trazado hecho, si aprieto de máscara de nuevo, voy a hacer una máscara en base a esa selección. ¿Ya? Y esa selección la puedo, ahora que la hice bien por encima, la puedo modificar. ¿Ya? Eso es súper útil, por ejemplo, cuando estoy trabajando con productos. ¿Ya? Si tengo que retocar fotos de producto y los tengo que recortar del fondo, quizás, a menos que tenga o sea, si tengo un buen contraste, puede que otras herramientas me sirvan y, qué sé yo, refinar bordes, puede funcionar bien. ¿Ya? Pero si no tengo buen contraste entre el fondo y mi objeto, es bastante probable que vaya a tener que recurrir a esta herramienta.
Puedo agregar un punto ahí, poniendo la pluma encima. ¿Ya? Y así voy a obtener una muy buena figura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo paso esto a la otra foto? Es súper fácil, ya lo hemos visto. Simplemente arrastro esta foto al otro documento. Espero que se abra y luego la suelto. Ahora, ahí hay un pequeño problema. De hecho, pequeño. Ya podríamos borrar esa parte del vaso. Se puede hacer con paciencia. Ya, clonando. Voy a hacerlo en otra capa. Clonando la camisa hacia abajo. Voy a usar el tampón. Voy a aumentar el tamaño. Y simplemente acá, por ejemplo, voy a empezar a... hago clic. Suavemente. ¿Ya? Y tengo que tener ojo en la dirección, por ejemplo, en las arrugas. Si elijo acá y empiezo a hacer clic acá, obviamente voy a generar otra arruga. Y se va a ver igual a la anterior. ¿Ya? Hay una herramienta súper práctica, por ejemplo, para, en esta parte del vaso, yo tengo que borrar el popote. ¿Ya? Y con el tampón, yo puedo seleccionar esa parte. Voy a usar un pincel un poco más chico. Ya, y funciona bastante bien porque la distancia entre, digamos que tapaba el popote era poquito, o la pajilla, o la bombilla. ¿Ya? Pero nosotros podemos rotar esto. Si vamos acá al panel de clonación, podemos darle un ángulo acá. Por ejemplo, si yo me pongo acá, voy a volver ahí, a donde estaba clonando. Por ejemplo ahí, que se nota bien. Y puedo variar el ángulo. Puedo variar el ángulo hacia arriba, con la flecha hacia arriba. Por ejemplo, ese es el vaso ahora. Y puedo variar el ángulo hacia abajo también. Ya con la flecha y Shift apretado voy a hacerlo más rápido. Ya entonces, si tengo que hacer algo redondo, por ejemplo la tapa de la rueda de un auto que está tapada por algo, puedo copiar en ángulo. Ya, y eso es súper práctico. Si quiero volver a cero, aprieto restablecer. ¿Ok? Entonces voy a copiar ahí un poquito de eso. Un poquito de esto. Y lo otro ya vendría siendo el color del fondo. Pero si vemos a la imagen que está editada, quizá ese color del fondo no tengo que trabajarlo, porque lo que tengo que hacer obviamente es dejarlo transparente. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo hizo eso? Simplemente trabajo con una máscara. ¿Ya? Aquí yo ya no puedo... A ver. Vamos a usar un pincel un poco más grande. No, un poco más chico, digamos. Y simplemente con una opacidad de, qué sé yo, un 50%, puedo empezar a pintar ahí. Sin olvidar, obviamente, que tengo que dejar algo de detalle. ¿Ya? La parte de arriba del vaso siempre la voy a ver, ¿ya? Porque es más densa, a mi ojo, por un tema de ángulo. Con máscara. Estoy pintando acá con negro. ¿Ya? A una opacidad leve.
Y obviamente si nos equivocamos podemos volver atrás con X y tratar de recuperar un poco del detalle. Y esa siempre ha sido la gracia de las máscaras. Podemos hacer lo mismo acá con menos opacidad para que se siga viendo el color del fondo. Ahí también, y el resultado obviamente es este. Yo acá el vaso de Coca-Cola lo tengo como objeto inteligente, una capa inteligente. Si hago clic, doble clic, voy a abrir ese objeto y es exactamente lo mismo que estaba haciendo ahora, solo que la máscara al final la apliqué encima del objeto inteligente. ¿Ya? Después, si por ejemplo le pongo un poco más de brillo a ese borde, se va a ver más el... Si fijan ahí también está aplicado. Esa es la máscara. ¿Ya? Entonces, esa que vimos recién con la pluma es una buena manera de trabajar los objetos. Luego, acá por ejemplo, si quiero hacer la selección de el cuerpo de la chica, voy a elegir la herramienta de selección rápida. Voy a dar un pincel un poco más grande y simplemente voy a pasar por encima. Ya lo que va a hacer esto es seleccionar un espacio, un rango de color, ya donde haya más contraste el resultado va a ser mejor. Pero por ejemplo acá donde no hay poco contraste, digamos debajo del brazo de la niña o acá al costado, el resultado, si se fijan, pasó hacia el lado. Pero siempre eso se puede corregir. Si aprieto la tecla Alt, voy a, digamos, hacer una selección inversa. Voy a restar selección. Y obviamente para espacios pequeños uso un pincel más pequeño. Solo recuperar eso. Así que pinto sin ninguna tecla apretada. No es necesario apretar Shift. Ya esta herramienta con el paso de las versiones de Photoshop está cada vez mejor. Ya digamos que eso es lo que quiero enmascarar. Y ahora simplemente aprieto la tecla, o sea, el botón de máscara. Ya, ahí tengo la máscara. Y si tengo alguna pifia, siempre la puedo arreglar con un pincel. Ya, en base a blanco entonces, con X cambio de color de fondo a color frontal. Si le ponemos un poco más de opacidad funciona mejor. ¿Ya? O lo que puedo hacer también es hacer doble clic en la máscara y vamos a borde de máscara. ¿Ya? Ahí podemos ver tenemos distintos modos de vista. ¿Ya? Este me sirve en este caso porque tengo alto contraste. Si uso blanco quizás no se nota tanto la pifia. De hecho aquí veo un pequeño borde blanco. ¿Ya? Entonces acá lo que puedo hacer es desplazar un poco el borde hacia adentro para que no quede esa parte blanca. Voy a calar un poco y voy a agregar un poco de contraste. ¿Ya? Como todavía se ve un poco mordido, podría agregar un poco de suavizado. ¿Ya? Pero hay partes en que ese suavizado quizás no me va a servir mucho.
Ya, entonces siempre tenemos la opción de corregir las selecciones o las máscaras en base a el pincel, trabajar encima de la máscara. Acá hay algo que dice descontaminar bordes. Ya, eso quiere decir que los colores que están en los bordes, que quizás el color de afuera aquí, por ejemplo, puede haber estado afectando el rojo, lo que va a hacer es básicamente desaturarlo y hacer que se parezca un poco más al color que está por dentro de la máscara. En este caso no sucede, así que no es necesario. En el caso del pelo, de repente esta herramienta es bastante práctica. Por ejemplo, voy a hacer una selección sobre el pelo acá. Ya, eso funciona bastante bien. Voy a hacer un recorte ahí nomás. Y si voy a perfeccionar máscara, vamos a ver que está horrible. Ya, si quiero con esta herramienta, con ese pincel, puedo perfeccionar un poco el borde. Entonces simplemente voy a pasar por el borde. Y lo que va a hacer la herramienta es recuperar, lo voy a poner sobre blanco ahora, que se ve un poco más, va a recuperar un poco del detalle. Si se fijan, eso antes en un principio no se veía. Entonces estoy recuperando pelo que estaba perdiendo, que me encantaría hacerlo en mi cabeza. Lamentablemente no se puede. ¿Ya? Aquí hay algo del efecto que está pasando hacia adentro. ¿Ya? Si yo quiero, puedo reducir un poco el pincel y si aprieto la tecla Alt, voy a anular ese exceso de efecto. Por ejemplo, ahí. Si se fijan, está un poco menos transparente ahí. ¿Ya? Porque quizás la transparencia pasó un poco hacia adentro. Y después cuando ponga un color, eso se va a hacer más evidente. Cuando ponga un color de fondo. Ya, entonces idealmente trabajar con un pincel lo suficientemente grande como para que recupere detalle, pero no tan grande como para que afecte mi área que debería ser sólida. Se demora un poquito, sobre todo si mientras más grande sea la foto, más se va a demorar. Y ahí tenemos una máscara que difícilmente podríamos haber logrado con otro método. Podríamos trabajar, digamos, un método que es en base a trabajar los distintos canales. Si ustedes se fijan acá, tengo los canales RGB. Por ejemplo, podría trabajar alguno de esos canales, dependiendo el que tenga más contraste. Ya, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión porque la herramienta de perfeccionar bordes, la verdad es que es una herramienta que nos ayuda bastante en la selección.